No vas a usar el... ¿Empezamos ya? Ok. Bueno, buenos días, bienvenidos una vez más al 10º Aquelarre Matemático. Empezamos hoy lunes, las primeras pláticas. De nuevo les queremos agradecer por estar aquí con nosotros y empezamos con un gran expositor. Pues Andrés es parte del comité organizador, ha dado pláticas en los aquelarres anteriores, siempre un éxito total. Y, bueno, entonces les presento a Andrés Ahumada Gómez, que nos va a hablar de mini-espacios vectoriales curvos. Adelante, Andrés. Muchas gracias, es un placer para mí hablar aquí. Ya es mi cuarto aquelarre, ya cada vez me siento más viejo, porque ya es el cuarto, pero pues me gusta mucho hablar aquí y pues vamos a comenzar. Yo voy a hablar sobre mini-espacios vectoriales curvos. ¿A qué me refiero? O sea, lo que quiero es que normalmente, o sea, lo que decía en el resumen de mi plática es que normalmente uno piensa que los espacios vectoriales son muy grandes, porque cada vez que sumamos dos vectores, pues nos genera uno más grande, ¿no? Y cada vez que sumamos, otro más grande y más grande y más grande y así, ¿no? Esa es una noción un poco como, no sé si decirlo, como una idea que uno tiene genérica de los espacios vectoriales. O sea, cuando nos los introducen, sumas un vector consigo mismo y así generas toda una línea. Y las líneas son muy grandes, ¿no? Entonces, esa es una noción que quiero como quitar en sus mentes, que es quitarle lo grandote. Y por eso van a ser minis. Y otra cosa es que son muy planos, ¿no? O sea, no sé, vimos en álgebra lineal que todos son isomorfos a Rn y Rn es como muy plano, ¿no? Entonces, la otra cosa que quiero quitar es que no necesariamente tienen que ser planos, ¿no? Entonces, son dos cosas que quiero quitar en sus mentes, de los ejemplos que tengan. Yo les voy a dar varios ejemplos, ¿no? Y entonces mi primer pregunta es, pues, ¿qué es lo que uno piensa? O sea, les pregunto, ¿es Sn, S2, un espacio vectorial? ¿No? ¿Quién dice que no? Entonces, aquí dice que depende de las operaciones, ¿no? Pero tú como que das la oportunidad de que sí. Bueno, para empezar, hay una cosa que tienen los espacios vectoriales, que es que no nos acercamos al final. O sea, como que cada vez que nos estamos alejando del origen del espacio vectorial, pues nos estamos alejando y alejando y alejando, pero nunca llegamos a un fin intuitivamente. Y como que la esfera sí tiene ese fin, ¿no? Dejémoslo en duda. Vamos a ponerle ese acercamiento infinito a la frontera, por así decirlo. Y mi pregunta cambiaría, ¿es un casquete un espacio vectorial? ¿Sí? Con casquete abierto. Imagínense el polo norte de la esfera abierta. ¿Eso podría ser un espacio vectorial? También depende de las operaciones, pero al menos según yo, tiene más esperanzas que la esfera, ¿no? Por lo que dijimos del fin. Bueno, para ver si sí o si no, vamos a ver cómo están definidas las operaciones en el primer espacio vectorial que nos presentan de toda la vida, ¿no? Entonces, y ese es R2. ¿Sí? Entonces, R2 nos dicen, mira, tenemos un conjunto que son las parejas ordenadas de números reales, y los vamos a sumar entrada a entrada, ¿no? Es decir, un vector V se ve como una pareja V1, V2, U1, U1, U2, perdón. Y su suma va a ser U1 más B1, U2 más B2.
Ajá. Pero yo digo que podemos cambiar esa operación. Podemos ver a la suma de una manera distinta, y esa manera distinta es como que lo que vamos a hacer es abstraer ciertas nociones métricas que tiene nuestro espacio vectorial y vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces, para eso voy a hacer un dibujito. ¿Sí? Y pues vamos a tener R2, ¿sí? Colores. ¿Sí? Tenemos nuestro, a ver, déjenme que veo cómo quiero el dibujo. Sí. Este va a ser U, uy, perdón, y este va a ser V. ¿Sí? Y normalmente uno ve en geometría analítica que su suma es como la diagonal del paralelogramo generado por este y por este, ¿no? Entonces, este sería U más B. Ajá. Y entonces voy a tratar de decir, bueno, voy a describir ese vector en términos métricos. Voy a decir, mira, su longitud va a depender de la longitud de los otros dos vectores. Ajá. Y voy o sea, uno sabe que podemos como cambiar de coordenadas a las coordenadas polares, y entonces un vector en coordenadas polares está determinado por su longitud y por el ángulo que tiene, ¿no? Entonces voy a determinar el ángulo de este vector en términos del ángulo de este y el ángulo de este, ¿no? Entonces, ¿cómo podría ser eso? Pues de la siguiente manera. Voy a abstraer este triángulo, ¿sí? El del origen, este y este. ¿Sí? Entonces, esto tiene longitud la misma que el vector U, ¿no? Esto es paralelogramo, con mucha imaginación. Este, V. Y esto es lo que quiero determinar. Este le voy a llamar teta, este le voy a llamar phi. Ajá, este alfa. Entonces yo lo que puedo hacer es, pues, proyectar este lado en este lado. ¿Sí? Entonces acuérdense que este es U. ¿Sí? Lo proyecto ortogonalmente. Y a esta longitud, de este punto a este punto, le llamo B. La longitud de esto le voy a llamar H, de altura, y a este ángulo le llamo epsilon. ¿Sí? Entonces voy a usar nuestro teorema favorito, que es Pitágoras, y entonces x cuadrada es igual a h cuadrada más esto al cuadrado. ¿Sí? Eso por una parte. Y por otra parte, pues tenemos este triángulo rectángulo también, y lo vuelvo a usar. Entonces tenemos que u al cuadrado, que es esta hipotenusa, ¿sí? Es igual a h al cuadrado más b al cuadrado. ¿Sí? Entonces yo lo que voy a hacer es despejar h de aquí y ponerla aquí. ¿Sí? Eso implica que esto es igual a x cuadrada, ¿sí? Menos eso es h más b cuadrada. ¿Sí? Y esto, hago este desarrollo, es igual a x cuadrada menos v al cuadrado menos 2b. ¿Sí? Este y este se eliminan. Ok. Muy bien. Entonces nos falta como determinar quién es este. ¿Sí? Y para eliminar ese voy a usar, ¿qué voy a usar? Voy a usar, déjenme ver mi acordeón. Así. Voy a usar este ángulo. ¿Sí? Y nosotros sabemos que el coseno
de epsilon, por definición, es cateto opuesto, no, adyacente sobre hipotenusa. Entonces el adyacente es B, la hipotenusa es este. Ajá. Pero nosotros sabemos que epsilon es pi menos alfa. Entonces esto es igual a coseno de pi menos alfa, ajá, que es igual a menos coseno de alfa. Ajá. Pero alfa, ¿sí es lo que quiero? No, olviden. Esto sí es verdad, pero no lo quiero. Pi menos alfa es igual a teta más phi. Porque la suma de los tres ángulos da pi. Entonces esto es coseno de teta más phi. ¿Ok? ¿Sí? Y entonces, pues, ¿qué hago? Este B lo despejo y lo pongo aquí. Y entonces, como resultado tengo que u al cuadrado es igual a x cuadrada menos v al cuadrado menos 2 veces la de v, la norma de v, la norma de u, coseno de phi más teta. ¿No? Y entonces, ¿qué hemos visto? Pues que si yo paso este de este lado y este de este lado, ¿sí? Tenemos la norma de x en términos de la norma de u y la norma de v. ¿Sí? Y del ángulo de phi y teta, ¿no? Porque de todo, o sea, phi, o sea, si este es teta, este es phi. ¿Sí? Entonces ya abstraímos la noción de la suma, la longitud de la suma, en términos de las longitudes de cada uno de los vectores y los ángulos respectivos. Ajá. Entonces, cuando queramos sumar este más este, calculamos la longitud de este, y tenemos este ángulo, que es phi más teta. Lo que nos falta ver es cómo vamos a cortar este ángulo para tener la dirección adecuada. Y para eso voy a usar otra cosa. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. ¿Dudas? ¿No? Entonces lo que voy a hacer es, agarro de nuevo mi triangulito. Bueno, mejor. De nuevo, este mide x, esto mide la norma de u, la norma de v. ¿Sí? Por aquí está el origen. ¿Sí? Y lo que voy a hacer es dar ciertas reglas de asignación para los ángulos, ¿no? Entonces, este es, ¿cómo es? Teta y phi. ¿Bueno? Entonces, a este le llamo C, B, A. Lo que voy a hacer es trazar el diámetro, y luego el diámetro. ¿Sí? Estos dos puntos van a ser E y D. Sí. BDC. BDC. Entonces, nosotros sabemos que este teta es igual a este. Ajá. Porque suscriben el mismo arco. Y entonces este es un triángulo rectángulo porque este es diámetro. Entonces nosotros sabemos que el seno de teta es de nuevo cateto opuesto sobre hipotenusa, y cateto opuesto es este sobre hipotenusa, que es x. ¿No? Ok. Luego tenemos, ¿qué triángulo es? SA, ECA. ¿Sí? Este es recto. ¿Sí? Nosotros sabemos que
pues que voy a usar. Si este le llamo beta, pues que el seno de beta, otra vez, este es recto, es cateto opuesto, que es X, sobre hipotenusa, que es 2R. Es verdad, este es 2R. Ajá. Sí, es verdad, claro. Pero beta, sabemos que el cuadrilátero ABCE es cíclico, entonces beta más este ángulo da pi, y entonces este es igual al seno de alfa, que esto es igual al seno de pi menos alfa, que es seno phi más teta. ¿Sí? De nuevo. ¿Va? Y finalmente, ¿cuál es ABD? ABD, este. Nosotros sabemos que phi, este phi, es igual a este. Entonces ahora hacemos lo mismo con este, ya que este es recto. Y tenemos seno de phi igual a cateto opuesto, que es este, la norma de V, y 2R, ¿no? La norma de V, 2R. Entonces, si despejamos 2R en cada uno de ellos, pues tenemos que las tres razones son iguales. Es decir, que seno de teta entre U es igual a seno de phi entre B, que es igual al seno de phi más teta entre X. ¿Sí? Y esa es la ley de senos. Entonces, lo que nos permite hacer esto es que cada vez que tengas o sea, para determinar por ejemplo, igualas esto, porque tú ya conoces este y conoces este. Y así encuentras phi. O análogamente, lo juntas con esta, sí, y entonces determinas teta. Entonces así podemos determinar tanto el ángulo como la distancia. Entonces mi pregunta es, bueno, y si yo abstraigo esto, digo, yo te voy a decir cómo vas a medir distancias y cómo vas a medir ángulos, ¿no? Y me voy a regir bajo estas dos leyes. Aquella es más o menos la ley de cosenos y esta es la ley de senos, ¿sí? Entonces, así es como voy a tratar de hacer que la esfera sea espacio vectorial. Porque, no sé si lo sepan, pero soy hiperfan de las esferas. Entonces, ¿por qué no iba a ser S2 un espacio vectorial? ¿No? Entonces, ¿cómo voy a medir? Primero en el casquete, ¿cómo voy a medir distancias? Pues como estoy en R3, voy a medir vía la integral de todo ese rollo. ¿Sí se acuerdan de todo eso? Sí. Ah, bueno. Tenemos el casquete, supongamos que el casquete le llamamos casquete norte, que estos son todos los X en S2, X1, X2, X3 en S2, tal que X3 mayor que 0. Ajá, entonces tenemos por ahí. Entonces, me voy a basar en el polo norte, ese va a ser mi origen. ¿Sí? Y entonces si yo tengo una curva, cualquiera, phi, gamma, ajá, pues lo que voy a hacer es usar las poligonales de toda la vida. ¿Sí? Voy a dividir estos cachitos, puntitos, ajá, y voy a sumar la poligonal que aproxima esa longitud y el supremo de todas esas poligonales y sobre el ínfimo de todas las curvas va a ser mi distancia.
¿Sí les queda claro o no? La distancia, o sea, por ejemplo, este punto Q, la distancia de Q a N va a ser el ínfimo sobre todas las curvas que unen a N con Q, ¿sí? ¿Sí? De las longitudes, pero eso va a ser el supremo. Mejor le pongo aquí longitudes de las curvas y la longitud de una curva es el supremo sobre todas las particiones de TI. ¿Sí? Perdón. Esa va a ser mi longitud, ¿sí? Donde esta norma es la de R3. Entonces yo cada vez que tomo una partición calculo este numerito, ¿sí? Entonces va a ser el supremo de estos numeritos y luego hago el ínfimo sobre todas las curvas que unen a N con Q, ¿no? Es la noción usual que hacemos en geometría riemanniana para definir la distancia entre dos puntos gracias a la métrica riemanniana que tenemos, ¿no? Aquí está la métrica riemanniana que tenemos. ¿Sí? Ok. Entonces así voy a medir distancias sobre la esfera. Y los ángulos lo que voy a hacer es, habría dos maneras de hacer eso. Una es, te doy una función que satisface todas las propiedades que tienen ángulos, y la otra es, le huyes y te vas a R2. ¿Sí? Y eso es lo que voy a hacer. ¿Sí? Y entonces, si yo tengo... Bueno, lo que uno puede ver es que estas longitudes son realizables. Es decir, este no es ínfimo, es mínimo. Y la curva que los une es el círculo círculo máximo, ¿no? Es decir, la intersección de la esfera con un plano que pasa por el origen. Ese círculo va a ser la que minimiza esta distancia. Ajá. Entonces yo voy a minimizar, voy a calcular ángulos solo con minimizantes. Y entonces si yo tengo dos arcos, gamma 1 y gamma 2 sobre Cn, recuerden, estos van a empezar en N, ¿sí? Y entonces yo lo que voy a hacer, pues los tengo ahí, y entonces a cada gamma 1 de t, gamma 2 de t, lo que puedo hacer es medir esta distancia y medir esta distancia. Sí, lo puedo hacer. Entonces digo, bueno, me lo voy a pasar R2 y en R2 pues me tomo un triángulo que tenga esas mismas distancias, ¿no? Y entonces aquí mido este ángulo. Y luego tomo el límite cuando t tiende a 0. Y entonces el ángulo entre gamma 1 y gamma 2, ¿sí? Va a ser ese límite. No lo quiero escribir. ¿Sí? Es decir, tomo un triángulo cuyas medidas de los lados sea la misma en R2 y luego tomo un límite. Es equivalente a decir, mira, te tomas el plano tangente aquí, tomas los vectores tangentes a la esfera en N, a cada una de esas curvas, le calculas su ángulo como en R2 y ya, terminas. Pero yo le quiero huir a R2, ¿no? Y esta es mi manera de huirle, ¿no? Y es que esa noción no siempre la vas a tener. O sea, tener un espacio tangente no siempre lo vas a tener. ¿Sí? A priori. Ok. Entonces, así voy a medir ángulos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Muy bien. A mí no me queda claro cómo das la función que va de la esfera. Pues, a ver, imagínate que este es el origen. Y construyes un triángulo así se llaman, un triángulo de comparación de este triángulo de la esfera. Y entonces, a este punto, P1, P va a depender del tiempo
y este va a depender del tiempo. Y entonces, el límite de este, o sea, el ángulo este va a ser el límite del si este es el origen, el límite del que es pt0 qt con t tiende a 0. ¿Sí? O sea, esto tendría que demostrar que converge. ¿Sí? Pero en nuestro caso, en la esfera sí converge porque todos son constantes. Pero no les quiero decir eso. ¿Sí? Va. ¿Qué más? Ok. Entonces, ya sabemos que es importante medir y que es medir ángulos. ¿Qué otro tipo de cosas tenemos en los espacios vectoriales? ¿Qué necesitamos en los espacios vectoriales? Pues el neutro aditivo, ¿no? Entonces voy a definir mi neutro aditivo como que va a ser la curva constante, la que se quede ahí. Ese va a ser mi neutro aditivo. ¿Sí? Y mi inverso aditivo pues va a ser vete hacia el otro lado. Con la misma. Mis vectores van a ser curvas. ¿Sí? Y el truco es, a ver, es justo eso. Lo que voy a hacer es dividir infinitamente. A ver, si yo parametrizo con respecto a longitud de arco, lo que eso signifique, tú llegas en tiempo pi medios aquí, si tú recorres tu curva gamma. Pero ese pi medios lo puedo dividir infinitamente, ¿no? Y entonces, pues yo aquí tengo lo divido infinitamente como los números reales, y entonces yo cada vez que tenga una curva, ¿sí? Por ejemplo, que termina aquí, le asigno el parámetro del infinito que llegó hasta aquí, ¿no? Y si tengo otra curva, el parámetro que resultó de haberlo dividido, de llegar hasta aquí. Supongamos que este es nu. Ajá. Yo lo que voy a hacer es, para sumar gamma y nu, ¿sí? Pues va a ser, tomo el ángulo de este con respecto a alguno fijo, tomo el ángulo de este con respecto a ese mismo fijo, lo puedes declarar este 0, supongamos. Calculo este ángulo, porque lo puedo hacer, ¿sí? Lo calculo, ¿sí? Luego hago la noción esta de la diagonal, ¿sí? Y me voy por ese. ¿Hasta dónde? Hasta la longitud que me determine la suma que determine con la ley de cosenos en el parámetro infinito. ¿Sí? Entonces es medio tramposo, no quiero decir tramposo, pero es tramposo, porque lo que estoy haciendo es agarrar R2, lo comprimo y lo bajo al casquete norte. ¿No? ¿Sí? ¿Siguen convencidos que de la esfera no es espacio vectorial? A ver, ¿tienen dudas de esto? La suma es, a ver, este va a ser la suma. Nu más gamma. Te tomas los dos vectores. Tienes un ángulo. Vimos, vía la ley de cosenos y la ley de senos, cómo sacar la diagonal, el ángulo de la diagonal. Sí, pero toda esa construcción depende de dónde fueron en el plano. Porque usaste, por ejemplo, que la suma de los ángulos interiores era 180. Ajá. ¿Y cuál es el problema? Porque, a ver, pausa. Esto tendría que ser un espacio vectorial de dimensión 2, real. Isomorfo R2. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería tu objeción en ese sentido? Es que, por ejemplo, esos isomorfismos respetan la linealidad, pero no necesariamente deben respetar el producto. Es que el producto punto lo defines así. O sea, es que cuando tú una vez... Hay dos formas de demostrar que un espacio vectorial es espacio vectorial. Uno es, te echas tus ocho cosas y lo demuestras. Y la otra es, defínele un producto interior, demuestras que es producto interior y después eso implica que es espacio vectorial. Entonces, lo que yo estoy haciendo, que se debe de ver, no es tan claro, es que estoy definiendo el producto interior, estoy definiendo el ángulo.
Yo estoy definiendo el ángulo. ¿Sí? O sea, yo eso lo usé como motivación. Yo agarro esas fórmulas y digo, esto va a ser definición. Y ya una vez que defines qué es definición, que determinas qué es definición, puedes demostrar que es espacio vectorial. ¿Va? Entonces, ahora, ¿están convencidos de que la esfera no es espacio vectorial? O una superficie de género, el que ustedes quieran, ¿creen que podría no ser espacio vectorial? ¿El toro? ¿Siguen convencidos de que no? Pues yo digo que no. Y va a ser todavía más fácil que este. Porque en la esfera no tienes que dividir infinitamente. ¿Sí? S2. Me tomo un punto fijo. Ajá. Y pues tengo, de nuevo, tengo mis curvas. Gamma 1, nu, ¿sí? Parametrizadas por longitud de arco. Esas con que son geodésicas, mis vectores van a ser geodésicas, nota, están parametrizadas por longitud de arco, y si yo parto del polo norte, sé que estas dos se van a cruzar con el polo sur. Eso seguro, ¿no? Pero no me agüito. Sí, yo defino que estas curvas que den vueltas infinitamente. ¿Sí? Porque recuerden, cada vez que tengo un vector en R2, ¿sí? Está determinado por su longitud y su ángulo. Entonces, no va a ser lo mismo esta curva que dé una sola vuelta, imagínense que llega al polo sur y llega de nuevo a N, no va a ser lo mismo que la curva constante, porque la curva constante no se movió, no tiene longitud, y la curva que dio vuelta tiene longitud 2pi, ¿no? Y voy a hacer lo mismo, voy a definir la suma vía los ángulos. Tengo este ángulo, que lo sé calcular, bueno, le pongo otra letra, alfa. Ajá. Sigo las mismas dos reglas de la ley de cosenos y la ley de senos, y me va a determinar una dirección. Y en esa dirección me voy con la regla de las longitudes de la ley de cosenos, ¿no? Me voy tanto como sea. Entonces lo que estoy haciendo es a R2, de cierta manera, ahora en lugar de como achicarlo y curvarlo, en lugar de achicarlo, lo estoy curvando completamente, lo estoy enrollando. ¿Sí? Es como si, bueno, Mónica Clapp, normalmente cuando te explica esto, bueno, algo parecido, dice que es como una secadora. Cada vez que tienen un regalo, le ponen plástico. Cuando arman las canastas estas de regalos al final de año, le pones plástico y luego con una secadora se va comprimiendo. Pues es lo mismo, tienes el plano, le pones la secadora y se va enrollando con respecto a la esfera. ¿Tienen problemas con el polo sur? ¿Esta construcción de enrollar el espacio tangente le suena a algo? Sí. En Riemanniana hay una cosa que se llama el mapeo exponencial, que es justo esto mismo, nada más que necesitamos que no llegue al polo sur, porque en el polo sur ahí sí lo que ocupamos es que no se junten las geodésicas o los puntos del mapeo exponencial. Pero es la misma idea, nada más que aquí esa restricción que tenemos en el mapeo exponencial la estamos evitando con los ángulos desde el origen. Ok, entonces, ¿están convencidos de que S2 ya es espacio vectorial, no? ¿Falla con alguna superficie compacta? O sea, algún toro, algún proyectivo, subaconexa de proyectivos, los invertibles. ¿Falla? Yo digo que no. Porque esto funciona para cualquier espacio métrico donde pueda ponerle un ángulo, definir ángulos. Es más, simplemente con espacio métrico.
Porque ya que tienes distancia, te lo jalas R2 y mides ángulos. Entonces no te agüites. Lo único malo de cuando haces eso es que necesitas el inverso. ¿Sí? Y lo que sí necesitas es que tus curvas avancen del origen. Si tú tienes una curva, necesitas que cualquier curva que pase por ese punto avance. Si tú tienes esas dos condiciones, que tengas curvas que avancen en tu espacio vectorial y que te puedas ir hacia atrás, puedes asignarle un espacio vectorial. Vía esta misma construcción. ¿No? ¿O no te queda todo claro? ¿Sí? Y una vez que haces eso, pues puedes demostrar muy fácilmente que un espacio métrico raro, que te digan, mira, ¿sabes qué? Es muy raro, pero puedes medir ángulos, puedes llegar a la frontera de una bola, que es lo que les digo, que avancen, y puedes definir irte para atrás en la curva. Y tienes esas tres condiciones, entonces tu espacio le puedes asignar a esa bola, esa misma bolita abierta, va a ser un espacio vectorial. Y entonces tu pregunta, oye, si tu espacio vectorial es localmente compacto, ¿tu espacio es de dimensión finita o no? ¿Alguien se acuerda de eso? Sí. ¿Por qué? Porque entonces, si es espacio vectorial, le puedes poner una base. Y si no y cada elemento de la base va a ser un elemento de una sucesión que no converge nunca. Entonces no podría ser localmente compacto. Entonces, si es localmente compacto, tiene que ser de dimensión finita. Todo espacio vectorial localmente compacto es de dimensión finita. ¿Sí? ¿Qué más? A ver, déjeme que no se me olvide algún tipo de comentario. ¿Tienen dudas? Y a todo este tipo de cositas de que vas evitando diferenciabilidad, es que, a ver, yo en lo que me encuentro estudiando es que llegas a cierto punto en geometría riemanniana donde empiezas a ver resultados que como que no depende de la diferenciabilidad de tu espacio, que dependen solo de la longitud de tus curvas. ¿Sí? Por ejemplo, existe el famoso teorema de Toponogov, que te dice lo siguiente: si tú tienes una variedad riemanniana cuya curvatura seccional es mayor o igual que un número delta, esto es equivalente a comparar triángulos en M2K de tu variedad M2 delta. ¿Sí? Entonces, si tú tienes una variedad riemanniana cuya curvatura seccional es mayor que un número, ¿sí? Pues tú ahí tienes el tensor métrico, tienes el tensor de curvatura, tienes un chorro de cosas diferenciables que estás cargando. Pues fíjate, no te preocupes, tú puedes comparar triángulos aquí. ¿Qué significa esto? Pues que si tú tienes un triángulo en tu variedad M, ¿sí? Y tú lo transformas a esta superficie, ¿sí? Que mida esto y esto, ¿sí? M2 delta va a ser la superficie simplemente conexa de curvatura seccional constante delta. ¿Sí? Es decir, si delta es 0 es R2, si delta es positivo es una esfera, y si delta es negativo es un plano proyectivo, plano hiperbólico. ¿Sí? Entonces, tú tienes una variedad con curvatura seccional mayor o igual que delta, tú la comparas con un triángulo aquí. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que esta distancia, si este es P, este es Q, y esto viene lo mismo
que esto, U', P', que la distancia de P a Q es mayor o igual que la distancia de P' a Q'. ¿Sí? Si yo puedo hacer eso siempre con este espacio fijo, entonces mi espacio tiene curvatura seccional acotada por abajo por un delta. Y si vemos esto, es pura distancia. Ignoramos esto es pura distancia. Agarro un triángulo, lo transformo a M2 delta, pum, calculo distancias, si se satisface, entonces tienes esto, que tenga curvatura seccional mayor o igual que delta. Entonces, en Riemanniana te diste cuenta, mira, llegaste a cierto punto en el que las distancias juegan un rol muy importante y la diferenciabilidad como que no hace tanta falta. Y entonces a esta como transformación de me voy a concentrar solo en las distancias se le llama geometría métrica. Y es a lo que últimamente me he estado dedicando. ¿Sí? Aunque suena muy repetitivo porque es geometría métrica, pero a eso se refiere. ¿Sí? ¿Va? ¿Alguna duda? ¿Ya? Creo que sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Siempre y cuando tengas el inverso, regresarte. Es que eso no siempre lo tienes. Determinar una sola forma de regresarte. ¿A alguien se le ocurre un ejemplo? Algo que no sea una variedad diferenciable. Un cono. Si tienen el cono, cuando llegan, y el origen es el cono-cono, cuando llegan al cono, no saben hacia dónde te tienes que ir. Esa noción es la que quieres evitar. ¿Sí? Pero cuando puedas escoger uno único que vaya para el otro lado, ya ganaste. Y que llegues a la frontera de una bola, con tus curvas. Que eso también podría no suceder siempre. ¿Va? Ok, pues creo que eso es todo. Si no hay preguntas. Entonces, ¿te has encontrado algún conjunto para el cual no existan operaciones ni campos para que ese conjunto sea el espacio vectorial? Pues en realidad no. O sea, sí existen. Por ejemplo, si tú tomas un disco cerrado, ¿sí? Y te tomas un punto aquí, ¿sí? Ahí no puedes regresarte, ajá, y hay direcciones en las que no puedes avanzar. Para acá sí puedes avanzar, para acá sí puedes avanzar, para acá sí puedes avanzar, pero tangencialmente no puedes avanzar, ¿no? Entonces, en este tipo de espacios no funciona. ¿Sí? Tienes que tener esas dos habilidades, ¿va? ¿Más dudas o preguntas? ¿Puedes repetir un poco eso que dijiste de que basta tener un producto interior? Como tu noción de cómo probar que un espacio es espacio vectorial. Es que cuando tú tienes el producto interior y tú demuestras que es producto interior, ya está demostrado. O sea, como que cuando lo estás demostrando que es espacio vectorial. Eso de que abras sumas en cada una de las entradas y ese tipo de cosas, está como ahí metido. Sí, pero necesitas tener una suma definida. La suma la tienes definida. Demostrar que es suma correcta. Que esa suma funciona para hacer espacio vectorial. O sea, tú defines tu suma, como lo dije que lo ibas a definir. ¿Sí? Defines el producto interior. Demuestras que es producto interior. Y después de eso te ayuda a demostrar que es espacio vectorial con la suma que pusiste al principio. ¿Sí me entiendes? Pero cuando demuestras que es espacio vectorial está dentro, que es espacio vectorial. Porque abre sumas, saca escalares, todo ese tipo de cosas. Nada más que es más sencillo. A veces. ¿Sí?
El problema siempre es la asociatividad. ¿Cómo demuestras que con una asociatividad es igual a la otra? Y con ángulos peor, ¿no? Tienes ahí un chorro de paralelogramos que tienes que ir comparando. ¿Sí? Va. ¿Hay alguna otra pregunta para Andrés? Si no hay más preguntas, te agradecemos, Andrés. Gracias. Y bueno, vamos a proceder a la dinámica para entregarle un premio a alguien del público. Entonces, no sé si quiere hacer alguna pregunta. Es que lo remarqué demasiado. Pero, ¿qué condiciones son las que necesitamos forzosamente para que sea de dimensión finita? ¿Y qué más? Levanten la mano. Quien quiera responder completo. Son 3 condiciones para que sea espacio vectorial y que sea de dimensión finita. Que tenga inverso, ¿qué significa? De una forma única. ¿Sí? Está bien. ¿Cuál sería el neutro? En el caso general. ¿Cuál sería el problema? Ya, él ganó. A él. Y obviamente también al expositor. Andrés, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues entonces, muchas gracias por asistir a esta plática. Los invitamos a que se queden. En este mismo salón tendremos la siguiente plática de Jaime Valeriano, que nos hablará